Buen día a todos. A nombre de Faculta ProSci, les doy la más cordial bienvenida al webinar Aplicando ADCAR a los retos actuales. Nuestras comunidades y equipos de trabajo se están adaptando rápidamente al cambio y afrontando retos con prioridades en constante movimiento. Por esta razón, en este webinar, en conjunto como líderes de cambio, abordaremos cómo afrontar los desafíos actuales más demandantes de nuestras organizaciones a través de los lentes del modelo ADCAR. Para profundizar más en este tema, presento a Víctor Romero, Managing Partner de Faculta ProSci, quien tiene una gran trayectoria como ejecutivo y es un apasionado en temas de cambio. Siéntanse con la confianza de enviarnos las preguntas que tengan a lo largo de la presentación. Al final, destinaremos un espacio para responderlas y aclarar todas sus dudas. Sin más preámbulo, te cedo la palabra, Víctor. Excelente, muchísimas gracias, Arturo. Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Víctor Romero, como les comentó, es un placer estar con ustedes. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, que es cómo aplicamos ADCAR a los retos actuales, cómo nos ponemos los lentes de ADCAR para lograr cambios exitosos y entender el cambio individual en el entorno y con los retos que estamos viviendo actualmente. Voy a prender tantito la cámara para saludarlos, darles la bienvenida y la apago tantito para continuar con la sesión y volvemos en un ratito a aprenderla. ¿Qué vamos a cubrir el día de hoy, no? Vamos a cubrir temas de cambio, vamos a entender cómo ADCAR ayuda a los individuos y a las organizaciones frente al cambio y cómo lo aplicamos. Los voy a invitar a hacer varios ejercicios, a que co-creemos en forma de crowdsourcing durante la sesión y apliquemos ADCAR a los desafíos que estamos viviendo. Ahora, para iniciar, me gustaría dar un preámbulo acerca de ADCAR. Durante cerca de 2 décadas, poco más de 2 décadas, los Change Practitioners han utilizado ADCAR para soportar cambios individuales exitosos y para gestionar el cambio a escala en las organizaciones, ¿no? Viene desde hace más de 20 años, creado por Jeff Hyatt, fundador de ProSci, en donde desde hace 20 años y después de estudiar patrones de cambio individual en más de 700 organizaciones, aprendió, identificó y documentó en este libro, que a lo mejor muchos de ustedes ya tienen, cómo lograr un cambio exitoso en la vida de las personas y en las carreras profesionales de cada una de ellas, ¿no? Aquí muestro en la pantalla varias imágenes de cómo ha cambiado un poco el arte de la representación de ADCAR, ¿no? Estos 5 building blocks que representan cómo lograr un cambio exitoso a nivel individual y a su vez a nivel organizacional. ¿Ok? Entonces, durante estas 2 décadas, cientos, miles de practitioners han aplicado ADCAR, ¿no? Y ahora lo voy a poner un poquito en contexto con lo que estamos viviendo. Hoy nos enfrentamos a desafíos de cambios compartidos, ¿no? Más compartido tal vez que nunca, cambios comunes que estamos viviendo, adicionales a todos los retos de cambio personal, individual que tenemos en nuestras vidas, de las iniciativas y proyectos de cambio que acompañamos y de los cambios que estamos viviendo en nuestras organizaciones, ¿no? Estos retos compartidos implican lo que estamos viendo de distanciamiento, cambio en la forma en la que intercambiamos y nos relacionamos con las personas, limitaciones de viajes, desempeñarnos con éxito en lugares de trabajo híbridos, redistribución de los recursos, habilitar y empoderar a nuestros equipos virtuales de trabajo. Estamos viviendo desafíos de cambio compartidos, ¿no? Y cambiando un poco la visión de la estrategia de nuestras organizaciones. Y aquí les lanzo la primera pregunta para interactuar en este webinar. Y es, en su experiencia, en todo lo que hemos vivido en este tiempo en pandemia, ¿cuáles son estos superpoderes de gestión del cambio o herramientas, consejos, trucos que has aprovechado para ayudar a tu organización a adaptarse y cambiar? ¿Cuáles de estas habilidades, superpoderes, herramientas, consejos, qué has aplicado para ayudar a tu organización a adaptarse y a cambiar? Y para esto vamos a ocupar una herramienta que se llama Polybee. Les pido por favor que a través de su computadora o de su teléfono móvil o celular entren en la dirección que aparece en la parte superior de su pantalla, poleb.com/diagonal o /faculta, poleb.com/faculta, y por favor ayúdenme a responder esta pregunta.
¿Cuáles de tus superpoderes de gestión del cambio o herramientas, consejos y trucos has aprovechado para ayudar a tu organización a adaptarse y a cambiar por todo lo que estamos viviendo? Buenísimo, ¿no? Flexibilidad, ¿no? Aprender rápido, ok, y usar el What's in It, ¿no? Que hay, perfecto, como una ventaja, y el trabajo desde casa, ¿no? El working from home como una ventaja, buenísimo. Comunicación, enfoque, estrategia, agilidad, buenísimo, entender el What's in It for me, resiliencia, buenísimo. Esa estrategia adaptativa que estamos viviendo, ¿no? Equilibrio laboral y personal, compartir mi conocimiento sobre change management, ¿no? En la organización, con colaboradores, ¿no? Crear conciencia, ¿no? Disciplina, escuchar, triángulo del cambio, ¿no? El PST, la salud del proyecto, buenísimo. Transparencia, adaptación, capacitación, buenísimo, ¿no? Entonces, todo esto todos estos superpoderes estamos o han puesto en marcha o lo han aplicado para ayudar a sus grupos, a sus comunidades, en lo personal y a sus organizaciones para adaptarse frente al cambio. Comunicación, enfoque, capacitación, retroalimentación continua, ¿no? Uso, conciencia del ADCAR, buenísimo, co-crear, involucrando a los stakeholders, ¿no? A los diferentes grupos impactados. Por cierto, todo lo que creemos el día de hoy se los vamos a compartir, igual lo que estamos viendo. Entonces, todos estos superpoderes, estas herramientas, estos trucos, escucha activa, ¿no? Empatía, liderazgo situacional, buenísimo, ¿no? Foco, flexibilidad, ¿no? Son todos los que hemos puesto a disposición y lo que estamos poniendo para apoyar a nuestra organización frente al cambio, entender el What's in it for me y el What's in it for us, ¿no? Frente a este cambio. Buenísimo, muchísimas gracias. Entonces, estamos puestos en marcha y estamos para apoyar desde esta disciplina de gestión del cambio a que los colaboradores, a que la organización cambie con éxito. Y lo decía Jeff Hayat desde la creación del libro de Adkar, ¿no? El secreto del cambio exitoso está más allá de las actividades visibles y demandantes que rodean el cambio. El cambio exitoso en su esencia se basa en algo mucho más simple. ¿Cómo facilitamos el cambio de una persona? O sea, partir del cambio individual, del cambio de una persona, entenderlo para lograr el cambio organizacional. Eso es lo que vamos a ver hoy. Esto aparece en la página número 1 del libro de Adkar de Jeff Hayat de Prosa, ¿no? Entonces, vamos a cubrir estos temas, cómo podemos aplicar ADKAR a los retos actuales. Vamos a cubrir 3 temas, fundamentos de ADKAR, ¿no? Vamos a ver los foundations de ADKAR, los fundamentos de ADKAR. Vamos a comprender, a desmenuzar un poco qué retos compartidos de cambio estamos viviendo, qué nos dicen varios líderes ejecutivos frente a estos retos que hemos tenido el gusto de colaborar y cómo aplicamos ADKAR a estos retos. Vamos a hacer un ejercicio en conjunto, a co-crear, a aplicar ADKAR a los retos actuales. ¿Ok? Entonces empezamos con ADKAR, un poco de fundamentos. ADKAR, primero para llevar ADKAR a materia vamos a situarnos en cómo ocurre un cambio, ¿no? Un cambio ocurre movilizando a una organización, en este caso el cambio organizacional, de su estado actual por transición para llegar a un estado futuro. Y al final eso implica que cada uno de los individuos impactados por el cambio se mueva de su propio estado actual, transición y futuro. Que cada uno de ellos transite por un cambio individual, un cambio personal, ¿no? Es la suma de cambios individuales la que nos da el cambio organizacional. Y si no logramos que la gente transite exitosamente por estos 3 estadios de cambio, vamos a tener un estado futuro incompleto. Y este estado futuro, pues tendrá impacto en el retorno de inversión, en el resultado del cambio y no será exitoso. Entonces, si no apoyamos y equipamos a las personas durante sus transiciones individuales, nuestro estado futuro no se parecerá en nada al futuro deseado o esperado. Tendremos estados futuros incompletos, no se materializará, no se logrará el valor que esperamos frente al cambio en lo individual y en la organización. Y ahora, ¿cómo logra un individuo un cambio exitoso? ¿Cómo logramos un cambio exitoso en una persona, ¿no? Como dice Jeff, en una persona, ¿cómo logramos un cambio exitoso?
Pues para eso tenemos los 5 building blocks de ADKAR. Estos 5 pasos, ese es un modelo de cambio organizacional individual que nos lleva a la organizacional, que nos ayuda a entender cómo cambia, cuáles son los bloques que tengo que construir para que el cambio sea exitoso. ¿Ok? Y aquí les lanzo otra pregunta para compartir y también un poquito de curiosidad para ver en qué año aprendiste, escuchaste, aplicaste, en qué año aprendiste por primera vez ADKAR. Nos gustaría saber en qué año lo aprendiste, lo empezaste a aplicar y todo esto se los vamos a compartir también en otras formas. Aquí vemos en la pantalla. Perfecto. Acabo de conocerlo, buenísimo. Algunos otros en agosto del 2020, en el 2018, buenísimo. Lo estoy llevando a la práctica, 2018, 2019. Buenísimo, aquí vemos 2017, 2015, buenísimo, 2015. Ok, febrero del 2020, 20, acabo de conocerlo, buenísimo en febrero, en este año, en el 2018, acabo de conocerlo, no lo conozco, buenísimo, y ahorita lo vamos a cubrir el día de hoy, aproximadamente hace 2 años, buenísimo, ¿no? Entonces, vemos una multitud, ¿no? De diferentes, desde el 2015 hasta el 2018, por ejemplo, la primera vez que todo el material, conceptos, la misma certificación, todo lo de gestión de cambio de ProSci se lanzó en habla hispana fue en el 2015, ¿no? Entonces, eso también desde el 2011, buenísimo, de 2016, 2012, buenísimo, ¿no? Buenísimo, tenemos un mix aquí muy interesante y muy interesante en este modelo, buenísimo, súper, súper. Entonces, a partir de este año, muchísimas gracias, vamos a compartir todo esto que estamos viendo. Entonces, ¿qué es ADKAR? ¿No? Aquí lo vamos a ir desmenuzando. Este es ADKAR en una página, en one page. ¿Qué es ADKAR? ¿No? ADKAR nos representa los 5 pasos que necesitamos transitar para que un cambio sea exitoso. ¿No? El primero, awareness, la letra A es conciencia. Aquí la definición es conciencia de la necesidad de cambio. Y eso es bien importante, conciencia de la necesidad de cambio. ¿Y qué escucharemos? ¿Y cuáles son los detonadores para construir? Esto a todos los participantes se los vamos a compartir en un documento, ADKAR en una página, cada uno de ellos. Entonces, lo voy a ir explicando, les vamos a entregar este one page de cada uno de ellos y voy a ir explicando cada uno de estos elementos de ADKAR, ¿no? Entonces, conciencia. Lo primero que necesitamos hacer para que un cambio sea exitoso en lo individual es que cada uno de nosotros, la persona que estamos apoyando frente al cambio, tenga conciencia de la necesidad de cambiar. Empieza por comprender los porqués. Y aquí la clave es que no es que se acerque el cambio, no es solo que las personas estén conscientes de que viene el cambio, sino lo importante es que estén conscientes de la necesidad de cambiar. De ahí las preguntas que queremos que ellos sepan responder. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Y qué pasa si no? Esto implica el generar un sentido de urgencia, una necesidad clara del por qué estamos cambiando, al entender esta necesidad de cambio en lo individual para poder transitar el cambio, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Y qué pasa si no? La investigación mundial de ProSci aparece como más del 50% de la resistencia organizacional es porque los colaboradores no entienden el porqué del cambio. No nos damos el tiempo de articularlo, de apoyarlos, de hacerlo de forma holística con nuestros líderes, los mandos medios, y se carece de la conciencia del porqué del cambio, ¿no? Entonces aquí la clave es, no es solo del cambio, ni de que se acerca, ni de que viene, sino de la necesidad de cambiar, conscientes de esta necesidad, el sentido de urgencia. ¿Por qué? ¿Por qué ahora y qué pasa si no? El siguiente elemento es el deseo, es que cada uno de nosotros y en lo individual entienda y tome una decisión personal de cambiar, ¿no? Esto implica, esto que varios de ustedes pusieron en el poll hace un momento, el que entendamos el qué hay para mí frente al cambio, el what's in it for me, qué hay para mí frente a este cambio, que impulse a cada uno de los colaboradores o lo individual a que tomemos esta decisión personal de cambiar, de apoyar el cambio, ¿no? Y aquí lo ponemos en varias imágenes, ¿no? Mismo cambio, diferente deseo, ¿no? Usa el cinturón de seguridad, abróchate a la vida. Muchos al ver ese mensaje pueden tomar la decisión personal de ponerse el cinturón, ¿no? Otros al ver el letrero que es la ley,
pues tomarán esa decisión, o esta última, que me gustó mucho, esta aplicada en el 2020 en Texas, click it or ticket, ¿no? Que habla acerca de una multa, ¿no? En Texas. O sea, nosotros con esto también lo que quiero decir es que hay diferentes motivadores personales que impulsan a tomar la decisión personal de cambiar. Y esto llevado al ámbito organizacional implica varias cosas de trabajo, sobre todo sobre resistencia, que impulse a cada una de ellas a entender el cambio y entender qué implica para ellos y a tomar esta decisión personal de cambiar, ¿no? Mismo cambio, diferentes triggers o puntos del deseo, ¿no? Buenísimo, muy bien. El segundo es deseo. El tercer paso, el tercer building block es knowledge, conocimiento. Aquí lo es, el cambio requiere el saber el cómo, ¿no? Entonces, ¿qué implica eso? Pues habilitarlos en el sentido de capacitarlos. Ahora, aquí un primer error. Si nos saltamos conciencia y deseo y decimos en primera instancia, para lograr un cambio, mándalos a capacitación, es un error, porque luego la gente si llega a capacitación sin conciencia y deseo, ¿qué es lo que pasa? No entiende el por qué, no le cobra sentido lo que está aprendiendo. Entonces, ese es el primer error. Hay que buscar generar conciencia de eso y ahora sí brindarles el conocimiento, ¿no? Y es que muchas de las veces esto de envíalos a la capacitación es como aplicar la primera herramienta que tenemos a la mano, ¿no? Para darle al clavo. La primera que tenemos, la más común, ¿no? Es necesario, pero no es suficiente. Tenemos que apoyar el que transiten por su journey individual y después de darles el conocimiento viene la habilidad, ¿no? El ability. Y esto implica una conducta observada. También de nuestra parte, en cambio organizacional, una definición clara de éxito y una definición clara de qué se espera del cambio, que las personas hagan o sean, ¿no? En temas de cambio de cultura, de comportamientos. ¿Qué esperamos que hagan, que sean? ¿Qué conductas, qué comportamientos esperamos? Requiere la acción en la dirección correcta. Conocimiento no es lo mismo habilidad, ¿no? Habilidad, estamos hablando de llevar el conocimiento a la práctica. Cuando evaluamos el ADKAR a través de herramientas en el entorno organizacional o individual, aquí evaluamos que la persona ya esté ejecutando lo que estamos esperando al nivel esperado, ¿no? Al nivel esperado de competencia, ¿no? Entonces, conocimiento no es igual a habilidad. Y aquí yo lo pongo en un ejemplo de buceo. Me encanta practicar snorkeling, un poco scuba diving. Voy para el siguiente nivel de certificación, la segunda. ¿Y qué implica? Implica conocimiento, la parte teórica, y lo incluye la certificación básica, pero después la práctica en un entorno confinado, ya sea una piscina, ya sea un mar con calma, y después múltiples inmersiones para estar seguro de que uno puede ocupar los diferentes instrumentos, ¿no? Para poder hacer buceo con seguridad, ¿no? Primero con compañía y después ya solo. Entonces, esa brecha del knowledge y ability depende del cambio y depende de cada persona, ¿no? Esa brecha de transitar desde el conocimiento a la habilidad, a la conducta esperada puede ser múltiple, ¿no? Aquí lo vemos en el museo, ¿no? Habrá algunos que practiquen mucho más, que lo pongan en práctica, que esa brecha sea también sus características personales, temas personales, los invite, les permita sea. Habrá otros que no tanto, que les cueste un poco más. Esa brecha implica las razones, implica el mismo cambio y la persona como tal, ¿no? Para transitar. Y reforzamiento. El cambio debe reforzarse para ser sostenido, ¿no? Es el último paso del modelo ADKAR y aquí es súper importante tener en consideración que es natural, físico y psicológico que las personas regresen al estado de confort en donde se encontraban, regresen a donde estaban cómodos, ¿no? Y ahora que están actuando de esta forma, tenemos que reforzar ese cambio para evitar que se revierta, ¿no? Evitar regresar al estado anterior. Esto implica mucho poner claros reconocimientos, medir esos comportamientos, etcétera. Reforzar que el cambio exista. Y esto implica mucho la participación de los líderes para que esto continúe dándose, ¿no? Entonces, son los 5 pasos que necesitamos para que un cambio sea exitoso, estos building blocks, y en cualquier momento esto no es lineal, es un cambio secuencial, seguimos una secuencia, building blocks, paso a paso, pero en cualquier momento se puede regresar las personas y debemos estar preparados para lograr llegar hasta reinforcement y que el cambio persista en el tiempo, ¿no? Entonces, estos son los 5 building blocks. Entonces, ¿qué nos brinda ADKAR?
ADKAR nos brinda, como líderes de cambio, como change practitioners, los hitos o milestones individuales, viéndolos en un entorno, por ejemplo, de una iniciativa de cambio, en qué momento necesitamos en nuestra iniciativa que el cambio se dé en estos hitos individuales, ¿no? Entonces nos brinda estos hitos o milestones individuales que se deben alcanzar a través de todas las actividades de gestión de cambio organizacional que hacemos, comunicación, patrocinio, gestión de resistencia, etcétera, ¿no? Entonces, nuestros planes de cambio organizacional impulsan o deben estar alineados a hitos individuales de cambio en el acto, ¿no? Tener claro cómo nuestros grupos impactados, nuestras audiencias transitan por el camino. Entonces, tener eso claro nos ayuda a facilitar, entender en qué momento deberían de estar en el ADKAR nuestros colaboradores, nuestros equipos de trabajo, ¿ok? Y aquí lanzo una pregunta para aquellos que ya lo conocen. Hay gente aquí muy experimentada desde el 2012, 2017, 18. ¿De qué forma has utilizado ADKAR anteriormente para apoyar tus iniciativas de cambio? Si pueden entrar otra vez, por favor, en polibi.com/faculta, todo esto se los vamos a compartir. ¿De qué forma has utilizado ADKAR anteriormente para apoyar tus iniciativas de cambio? ¿Cómo lo has ocupado o utilizado? Si pueden compartir, todavía no lo he ocupado, ¿ok? Alguien que sí, para identificar en qué momento se encuentra cada audiencia y saber por dónde iniciar. Buenísimo. Eso implica la aplicación a nivel audiencia, involucrar a la gente en el cambio con cosas personales, ¿no? Buenísimo, para saber en qué etapa está mi equipo y conocer qué actividades puedo implementar. Buenísimo, eso es también para medir, ¿no? No me siento segura todavía para aplicarlo, buenísimo, ahí vamos a comentar un poquito más el cómo llevarlo a la práctica, como modelo de evaluación para entender la situación actual, buenísimo, o sea, como herramienta de diagnóstico, ¿no? Para identificar en qué momento se encuentra cada audiencia y cómo puedo apoyarlo, acompañando el proceso de cambio como consultora, buenísimo, dirigiendo la oficina de cambio, en combinación con los planes de gestión de cambio, con los Change Management Plans, para involucrar a las personas desde el inicio, ¿no? Un diagnóstico sobre la resistencia, buenísimo. Y en este diagnóstico podemos seguir diagnosticando las primeras letras, o sea, qué tanto en conciencia y deseo, sabiendo que todavía, por ejemplo, no están nuestros grupos o las personas listas o con el conocimiento para mitigar la resistencia al cambio. Buenísimo para vender, para explicar el valor que tiene gestión de cambio en la organización, para saber en qué etapa o posición está en el equipo, para diseño de los planes, buenísimo. Cuando uno ocupa ADKAR como instrumento de evaluación, de obtención de información, nos permite enriquecer, ¿no? Enriquecer nuestros planes de gestión de cambio, buenísimo. Para un cambio del área y forma de pensar, para realizar integraciones, buenísimo. M&A, empezando a lo mejor con el equipo que empieza a integrarlo, con las áreas, talento humano y las diferentes áreas, procesos, sistemas, buenísimo, ¿no? Para proyectos de M&A, para integrar exitosamente un cambio de sistemas en mi organización como indicador de avance, buenísimo. Esta es pieza clave también dentro del scorecard de cambio organizacional como un indicador de progreso, perfecto, de cómo se está moviendo el cambio, ¿no? El impacto esperado, tradicional a Open Space, ¿no? A lo que estamos viviendo ahora, que justo vamos a platicar pues, procesos de transformación cultural, buenísimo. Todo esto se los vamos a como focus groups para medir el impacto del cambio, excelente. Todo esto se lo vamos a compartir. Diferentes formas creativas que hemos ocupado ADKAR o que podemos ocupar ADKAR para nuestra organización como instrumento de evaluación, para poner hitos o milestones, etcétera, ¿no? Buenísimo, muchas gracias. Entonces, ADKAR nos ayuda a entender cómo ocurre el cambio en una persona, en 5 personas, en 20 personas o en 1000 colaboradores, ¿no? Como los ejemplos de cambio que estaban comentando. Nos permite entender y generar acciones de plan organizacional entendiendo cómo cambia un individuo. Nos permite movilizar grupos impactados amplios, ¿no? Entender cómo son, teniendo en consideración nuevamente que no todos cambian al mismo ritmo, ¿no? Eso no implica que vamos a esperar, por ejemplo, hasta que la persona dé para que el cambio organizacional dé, sino ser empáticos, entender qué es lo que está ocurriendo y cómo podemos apoyar a nuestros colaboradores a que el cambio se dé y ser conscientes que implica que algunos van a adquirir, por ejemplo,
el conocimiento, la habilidad más rápido que otros, y con algunos otros tenemos que trabajar un poquito más. Es la naturaleza, no somos máquinas, ¿no? Es lo interesante de trabajar en gestión de cambio. Estamos trabajando con personas, ¿no? Con personas que cada una de ellas tiene características individuales, obviamente. Muy bien. Estos son los fundamentos de ADKAR, ¿no? En breves minutos, fundamentos de ADKAR. Podemos seguir profundizando. Le vamos a mandar el one page de ADKAR, la página de resumen de ADKAR. Ahora, ¿cuáles son nuestros retos compartidos de cambio, ¿no? En esto que estamos viviendo, ¿cómo aplicarlo? Vamos a revisar qué retos compartidos. Estamos viviendo un entorno de cambios mucho más grandes, mucho más rápidos, cada vez más complejos e interconectados, con mayor información, donde tenemos que aplicar inteligencia de datos, BI, etcétera. Vivimos en esta era, ¿no? Y la agilidad organizacional se vuelve un imperativo estratégico. De esto vimos un webinar pasado, les vamos también a dar la información y el link para aquellos que estén interesados en verlo, y cómo gestión del cambio es un pilar de la capacidad de agilidad organizacional, ¿no? Entonces, hoy las organizaciones están ávidas de ser ágiles frente al entorno, sus clientes, sus mismos colaboradores. Gestión del cambio se vuelve un pilar para la agilidad organizacional. En este mundo estamos viviendo con esta demanda, con esta necesidad, ¿no? Y cada organización tiene su propia estrategia, su propia misión, visión y las propias actividades de trabajo que realiza, y hay múltiples fuerzas y cosas que están ocurriendo alrededor de cada una de ellas. El lugar de trabajo híbrido, todo el tema de transformación digital, implementación de movilidad, lo que estamos viviendo en temas de análisis de datos, diversidad, experiencia de cliente, de colaborador. En este entorno vivimos con un portafolio de cambios y de cosas que tenemos que estar gestionando para articular el cambio de la organización ante el entorno que estamos viviendo. Y este entorno, obviamente, no se puede separar con lo que estamos viviendo ante el COVID, ¿no? Que esto también ya lo hemos cubierto anteriormente. Hemos respondido como organización frente al cambio en anillos, ¿no? En anillos frente al cambio. Primero, respondiendo en autoaislamiento, distanciamiento, luego dando respuesta organizacional, ahí fue muy rápido, y ahora instaurando cambios organizacionales para nuestro nuevo estado futuro. Esto se están solidificando ciertos cambios. Nuestra estrategia, misión, modelo de negocios está en redefinición en muchos casos en las organizaciones, otras se están acelerando para este 2021, etcétera, ¿no? Transitamos por estos tres anillos, ¿no? Y esto generó múltiples cambios. Muchas de las organizaciones ya en este anillo 3 consolidando o estableciendo cosas que vivimos que ahora llegaron para quedarse, ¿no? También nuestro foco, la forma en que vemos el tiempo, la distancia de nuestras iniciativas, el pensar a largo plazo cambió. La forma en la que ahora las organizaciones están viéndolo ante esto que ocurrió muchos en varios entornos, una pared, lo que ocurrió en el COVID, cómo sobresalir, cómo transitar acerca de eso, nos llevó a tener un enfoque distinto, una perspectiva distinta del camino que tenemos hacia adelante, ¿no? De la estrategia. Entonces, esto que vimos de estrategia adaptativa, iterativa, cada vez viendo horizontes tal vez un poco más cortos, sin olvidar lo que queremos en el mediano y largo plazo, pero dándonos un enfoque distinto, ¿no? Estos son los retos que estamos viviendo, enfoques distintos, cambio en nuestra estrategia, ajustes por lo que estamos viviendo, más la naturaleza de los cambios que están ocurriendo. Y para aplicarlo a un ejemplo, vamos a compartir un poquito acerca de este entorno de trabajo híbrido. A esto llevaremos un poco a la práctica ADKAR el día de hoy. Aquí en varios webinars que hemos conducido hemos hecho estas preguntas. ¿Qué porcentaje del trabajo realizado en el lugar de trabajo anteriormente no remoto se va ahora a quedar en el no remoto, ¿no? ¿Y cuánto va a ser ahora virtual, remoto o híbrido, ¿no? Entonces, muchas organizaciones están evaluando este entorno, este lugar de trabajo híbrido, movilizándose de un 80% presencial, ahora a un 30, 20, a un mix distinto, dependiendo de las necesidades de la organización. Entonces, el lugar de trabajo se está reimaginando. ¿Qué estamos aprendiendo con los líderes con los que tenemos el gusto de trabajar? Reimaginación del lugar de trabajo. Tanto los empleados como los empleadores están examinando cómo será el lugar de trabajo del futuro. Y aquí algo bien importante, cuando el dónde realmente importa. Un laboratorio,
un lugar en donde el espacio físico implique una ventaja, donde realmente importe, pues deberá ser examinado y explorado a detalle. Pero en muchos otros casos ya se está poniendo en tela de juicio, en tela de cambio, modificándose los entornos laborales, modificando la forma en la que se da este entorno de trabajo. Entonces, las organizaciones en un futuro cercano, que ya la están construyendo muchas de ellas, serán lugares de trabajo híbrido. ¿Y eso qué implicación tiene para las personas? ¿Qué implicación tiene para los individuos? Llevándolo al acto, ¿no? Entonces, en esta reimaginación del lugar de trabajo híbrido, hay un nuevo sistema operativo para el lugar de trabajo, en donde hay implicaciones en la cultura. Muchas veces la cultura estaba centrada en el lugar de trabajo, se reforzaba, se comunicaba, se veía en el lugar de trabajo. Y ahora en un entorno de trabajo híbrido, muchos, por ejemplo, algunos colaboradores que fueron contratados ya en un entorno totalmente híbrido o virtual, la forma en la que esa cultura se comunica, se desprende en los comportamientos de los líderes, tal vez tenga que ajustarse, modificarse, detonarse de forma distinta, ¿no? Entonces, cultura, un tema muy interesante en el sistema operativo para este lugar de trabajo híbrido que se está co-creando, ¿no? Liderazgo, ¿no? La forma en que los mismos líderes acompañan a sus organizaciones para el día a día, para el cambio en el patrocinio, cambia en el trabajo híbrido. La forma en la que contratamos e incorporamos a nuestro talento también se ve ajustado, ¿no? La forma en la que ahora se entrevista, se incorpora, se hacen estas entrevistas de las diferentes partes de la organización, también se ve afectado. Es una nueva forma en que contratamos e incorporamos el mismo journey de cada uno de los colaboradores, su experiencia laboral en este entorno de trabajo híbrido es distinto, ¿no? El compromiso, cómo mantenemos a nuestros equipos comprometidos, enganchados, este engagement, cómo lo logramos, lo mantenemos en este lugar de trabajo híbrido, cómo colaboramos, ¿no? Con las herramientas, con los mismos espacios físicos que se están habilitando en este entorno híbrido, la experiencia del cliente, ¿no? La experiencia del cliente ahora omnicanalidad en diferentes entornos y colaborando también obviamente con la tecnología, ¿no? Medición, la forma en la que medimos a nuestros equipos, medimos el resultado de negocio, cambia en este entorno, puede cambiar en este entorno de trabajo híbrido. La productividad, la percepción de productividad en los mandos medios, en los supervisores, en los líderes. ¿Cómo será? ¿Cómo se está redefiniendo en el trabajo híbrido? El espacio físico, donde el donde realmente importe, cómo quedará ahora el espacio físico, ¿no? Estos lugares de trabajo ahora más de reunión, de cooperación, ¿no? En oficinas corporativas, la interrelación que tiene con las plantas, los EDIs, ¿no? ¿Cómo es este espacio físico? La seguridad cibernética, todo el tema importante de ciberseguridad, ¿no? Para un entorno seguro de compartir información, ¿no? Y que los colaboradores sepan que sí, que no, que haya reglas, tecnología que nos ayude para esto y comunicación, que nosotros lo hemos vivido en carne propia, pero ahora ya de forma sostenida. Muchos hicieron el cambio a este trabajo, ahora cómo queda ya sostenido en el tiempo. Entonces, vemos esta reimaginación del lugar de trabajo no solo como el espacio físico, sino como todo esto que está ocurriendo de acuerdo a los porcentajes y definiciones que haga cada una de su organización. Habiendo cubierto esto, les hago la siguiente pregunta. Sí, pueden por favor contestarlo a través de Polibi. Si ahora les voy a pedir por favor que puedan tirar un pin. Es como si tiráramos un dardo. Si tiráramos un dardo en estos aspectos que vimos del sistema operativo para el lugar de trabajo híbrido, ¿cuáles son los aspectos que tienen mayor prioridad para ustedes en el lugar de trabajo híbrido? De todos estos, ¿cuáles son los más prioritarios que están viviendo con sus clientes, con sus organizaciones? ¿Cuáles en donde le están poniendo mayor prioridad por la misma demanda, la naturaleza, las necesidades de sus clientes? Buenísimo, ¿no? Entonces, buenísimo. Y sí, los dos puntos que comentamos inicialmente, ¿no? Cultura, ¿no? Este mindset de forma de trabajo híbrido, estos comportamientos, el cómo vamos a mantener muchas veces la cultura de la que estamos muy orgullosos o el cambio a la cultura que queremos ser a esto nuevo que estamos decretando, ¿no? En este entorno de trabajo híbrido, líderes, el liderazgo, comunicación salió buenísimo, ¿no? Sin olvidar el cliente, ¿no? Todo el journey del cliente y del colaborador, buenísimo. Todo esto se lo vamos a compartir y totalmente estos ejes de cultura, liderazgo, comunicación son de los más demandantes actualmente. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Ahora nos vamos a, habiendo entendido estos desafíos compartidos que estamos viviendo, que cada organización obviamente tiene su estrategia, su portafolio de proyectos prioritarios desde e-commerce, agilidad organizacional, etcétera. ¿Cómo aplicamos ADKAR a los retos? Vamos a hacer un ejercicio de aplicación de ADKAR. Aquí nos vamos a poner los lentes de ADKAR, ¿no? Los lentes de ADKAR. Y aquí voy a prender tantito mi pantalla para mostrarles un poquito acerca de los lentes de ADKAR, ¿no? Ahí estoy. Aquí la invitación es que nos pongamos los lentes de ADKAR. Aquí tal cual tengo literal unos lentes de ADKAR para ver los cambios que ocurren en nuestra organización desde los lentes de ADKAR. Y aquí me tengo un poquito porque si todos nos pusiéramos los lentes de ADKAR antes de impulsar el cambio con un colaborador, con un amigo, con un familiar, y en lugar de saltarnos a la cara, decirles el cómo, nos ponemos los lentes de ADKAR y nos vamos primero a entender, ¿sabrá el porqué del cambio? No implicará el que empecemos con preguntas, a decirles, tenemos un entendimiento común del por qué lo estamos haciendo y por qué ahora y qué pasa si no. No implicará de nosotros al ponernos los lentes de ADKAR que las conversaciones que tengamos con un líder ejecutivo que estamos buscando que cambie y que haga algo distinto. Al ponernos los lentes, no trabajemos primero con conciencia. Bueno, ahí hay varias reflexiones. Y ahorita nos vamos a poner justamente los lentes de ADKAR. Me voy a quitar y me voy a poner ya los otros para seguir compartiendo. Y ahorita otra vez prendo mi pantalla. Entonces, los vamos a invitar a que nos pongamos estos lentes de ADKAR en un ejercicio, en un cambio compartido. En este entorno de trabajo híbrido, que muchos de ustedes a lo mejor ya están viviendo o estamos viviendo de alguna otra medida en mayor o menor proporción, vamos a ponernos los lentes de ADKAR, ¿no? Y a continuación vienen varias preguntas detalladas a este entorno híbrido del ADKAR, ¿no? Aquí, como varios de ustedes comentaron, ¿cómo aplicar ADKAR, por ejemplo, como instrumento de medición, ¿no? Como instrumento de medición. Pues aquí hay varias preguntas que pueden customizar. Tenemos una herramienta digital muy interesante, se llama ADKAR Dashboard, que puede servir para cientos, miles de colaboradores en cambios organizacionales, pero entendiendo, nosotros podemos a partir de estas preguntas detalladas ver cómo están transitando los colaboradores, ¿no? Conciencia. ¿Tendrán claro el por qué necesitan trabajar efectivamente en un entorno híbrido? ¿Tendrán el por qué claro? Y la otra, el por qué ahora y el qué pasa si no. Lo mismo el deseo, ¿no? ¿Qué hay para mí en este entorno de trabajo híbrido? Y al contestarlo o a nosotros contestándonos para apoyar el deseo, pues nos ayudará tanto para apoyar estas barreras que a veces están en los colaboradores para realmente abrazar esta nueva forma de trabajo en este sistema operativo, etcétera. Todo esto se los vamos a compartir para que tengan las preguntas, las notas de ADKAR, por ejemplo, en este entorno de trabajo. Y me encanta lo que dice Kenneth Blanchard, ¿no? Blanca. Ninguno de nosotros es tan inteligente como todos nosotros, ¿no? Entonces, aquí lo que los vamos a invitar es a que en conjunto, como líderes de cambio apasionados y a través de varias preguntas o detonadores que hagamos de Polibi, compartamos la aplicación de ADKAR. Les voy a hacer algunas preguntas después de irlo revisando. Y todos estos patrones, todos estos comentarios los vamos a recapitular en una lista seleccionada de ideas que todos vamos a poner en la mesa como crowdsourcing de colaboración para el ADKAR frente a este entorno híbrido que estamos viviendo, ¿no? Entonces, el desafío que ponemos en la mesa para este ejercicio que vamos a hacer de ADKAR es el desafío de adopción, que es lo que queremos finalmente. Que las personas se desempeñen con éxito en un entorno de trabajo híbrido. Ese es nuestro desafío. ¿Cómo logramos que las personas se desempeñen con éxito en un entorno de trabajo híbrido? Fíjense que no solo estoy diciendo remoto, es híbrido, porque mucho de este sistema implica muchas cosas, ¿no? Comportamientos, cultura, como vimos anteriormente, ciberseguridad, al aplicar ahora VPNs y nuevos sistemas, ¿no? El espacio de trabajo, dónde aplica y cómo vamos a estar en ese espacio físico, etcétera. Entonces, es un entorno de trabajo híbrido, no solo es el remoto, es todo lo que conlleva reclutamiento y selección. ¿Cómo apoyamos a las personas a que trabajen con éxito en un entorno de trabajo híbrido? Ahora, hablé un poquito acerca de mindset y comportamientos. Hay 10 aspectos de cambio para evaluar el impacto del cambio en una organización con base en la investigación de ProSci, y 2 de ellos es mindset, mentalidad, y otra es critical behaviors, ¿no? Comportamientos críticos. En su experiencia, en lo que están viviendo en este cambio a un lugar de trabajo híbrido, un entorno de trabajo híbrido,
¿Cuáles son los cambios más importantes de mentalidad y comportamientos para que los desempeños o que necesitamos tener en consideración para que los colaboradores se desempeñen con éxito? Buenísimo, ¿no? Y ahí nos vamos al individuo, excelente. Accountability, el que cada uno de ellos sea accountable y tenga esta rendición de cuentas en la organización, buenísimo. Compromiso, ¿no? Autogestión, ¿no? Que cada uno de ellos se autogestione y que los apoyemos para que se autogestionen, ¿no? Fomentar la inclusión y la responsabilidad, ¿no? La inclusión, ¿no? La inclusión y la inclusión es también abrazar la misma diversidad, ¿no? Que enriquece a la organización, que trabajar remotamente te hace improductivo, exacto. Esas creencias hay que movilizarlo, ya eso se está rompiendo, ¿no? Self-management, ¿no? El que me administre yo mismo, ¿no? Cumplimiento de objetivos, la alineación de objetivos en este trabajo híbrido, open mind, ¿no? Esta apertura a las formas de trabajo, ¿no? El valor por la diversidad me encanta, ¿no? Diversidad en todos los sentidos, ¿no? Organización, desarrollar la habilidad, change management y compromiso, buenísimo, ¿no? Positivismo, ¿no? Impulsarlo esto, o sea, exacto, y eso implica mucho la forma en la que nosotros lo posicionamos y lo definimos, ¿no? Definir los objetivos claros, ¿no? En forma SMART, objetivos compartidos, ¿no? Este tema de balance de vida, ¿no? Adaptarnos a la misma tecnología, ¿no? Ciberseguridad, la misma herramienta de colaboración, la misma herramienta de compartir conocimiento, las nuevas herramientas de formación, todo esto implica un cambio importante, ¿no? Mentalidad, comportamientos, colaboración, ese tema de orientación a resultados, ¿no? En lugar de orientación a medir el tiempo que pasas en el lugar sentado, sino ahora con esta flexibilidad, ¿no? Que hablamos, donde el entorno híbrido te permite tener este balance de vida, medir mucho más, obviamente, por el resultado esperado, ¿no? Tal vez poniendo en el centro al cliente y al colaborador, ¿no? Aceptación, manejo de la incertidumbre. No es lo mismo que optimismo, ¿no? Positivismo es orden y progreso. Buenísimo, no viendo hacia adelante, ¿no? Y a lograr ese orden y progreso, ¿no? Hay un tanto de disciplina, ¿no? Con la familia, demostrar el beneficio, equilibrio de vida personal, sales management, buenísimo, ¿no? Excelente. Todo esto se lo vamos a compartir. Creo que es materia muy rica, muy interesante para nuestros planes de cambio, ¿no? Que estamos viviendo ante este entorno de trabajo híbrido en las organizaciones. Entonces, frente a este entorno, les voy a lanzar dos preguntas acerca de un término que voy a comentar ahorita. En ADKAR, ¿no? Aplicando conciencia. Vamos a aplicar ADKAR en conciencia. Dijimos que es conciencia de la necesidad de cambiar, ¿no? Entonces, hay fuerzas que impulsan la generación de conciencia, ¿no? Comunicación, acceso a la información, eventos con todos los colaboradores como Town Hall Meetings o All Employee Meetings, condiciones observables, visión, aspiraciones, o sea, hay fuerzas que impulsan, pero también hay fuerzas que restringen, ¿no? Restrictivas, como la credibilidad que se pone del emisor, del sponsor, del líder, ¿no? Negación que las razones son válidas. Bueno, pues eso será válido en eso, pero no será válido aquí o no será válido para mí, ¿no? Debate sobre las razones para el cambio, ¿no? Que el lugar de trabajo está rediseñándose. Imagínense en espacios el debate con las áreas de real estate, de facility, ¿no? Etcétera, con las diferentes áreas, rumores o desinformación. Entonces hay fuerzas restrictivas. Aquí en conciencia vemos que hay fuerzas impulsoras y fuerzas restrictivas. Y aquí, para co-crear y crear un documento de acta para el entorno de trabajo híbrido que co-creemos juntos, les hago la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las fuerzas restrictivas más importantes para la generación de conciencia en el entorno de trabajo híbrido? ¿Qué creen que nos impida o que nos lo haga más complicado el generar conciencia del trabajo efectivo en modo híbrido? ¿Ok? Las barreras es el miedo, buenísimo. La desinformación, ¿no? Del cómo, ¿no? La falta de habilidades en los líderes para empoderar a los empleados, buenísimo, ¿no? Ahí vemos una barrera en la generación de la conciencia que los mismos líderes no empoderan, ¿no? No hablan acerca de estos porqués, ¿no? Pensar que es algo temporal, ¿no? Entonces, eso le resta la importancia del cambio, ¿no? Gaps en la comunicación, que él cree que el trabajo se mide por horarios y no por objetivos, exacto, por tiempos, ¿no? En lugar de logros, ¿no? De objetivos. Falta de autoconfianza, que la misma gente no se sienta, ¿no? Falta de consenso, ¿no? De esta visión de cambio, buenísimo, ¿no? Cultura, el no querer salir de tu propia zona de confort, ¿no?
se mide por horarios, poca claridad del objetivo y alineamiento. Esa es visión compartida de éxito, que es la premisa del inicio de cualquier iniciativa de cambio, ¿no? Entonces, tener esto claro desde el comité ejecutivo, desde nuestros líderes ejecutivos, ¿no? Para tener esto claro frente al cambio, la misma incertidumbre, falta de interés, falta de apertura. La misma cultura muchas de las veces no te ayuda a generar esa conciencia. Hemos trabajado tanto tiempo de la otra forma que la misma cultura puede ser algo que limite el que esto se dé y que haya que trabajar en eso porque a lo mejor para unos ya llegó para quedarse. No estar homologados en el uso de IT, o sea, tener múltiples herramientas, plataformas y muchas de las veces haber sostenidas con hilos, ¿no? Y hay que robustecerlas porque ya llegó para quedarse, ¿no? Evitar mostrarse vulnerable, ¿no? Y vulnerable y abierto, ¿no? Entonces aquí vemos varias fuerzas restrictivas que pueden impedir o detenernos a generar conciencia. Buenísimo. Ahora, todo esto lo vamos a recopilar, lo vamos a poner en un documento muy accesible, digerible, sencillo, para que lo podamos ocupar, se los vamos a mandar. Ahora, la siguiente pregunta que les hago, ¿cómo podríamos superar esas fuerzas restrictivas para trabajar con éxito? ¿Qué podemos hacer para generar conciencia? Para generar conciencia en este entorno de trabajo híbrido, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Uno, comunicando, buenísimo, ¿no? Comunicando información asertiva, clara, ¿no? ¿Qué contenido debe de estar oportuna y necesaria? Espacios de confianza, ¿no? Muy bien. Planes, no dejarlo abierto, ¿no? Compartiendo, ¿no? Transparencia, mostrando las ventajas, los porqués, buenísimo, ¿no? Mejores estrategias de formación, abrir canales, muchas de las veces abrir nuevos canales, dar a conocer el porqué, los beneficios de este cambio, muchas de las veces, a lo mejor nos parece un tanto obvio si estamos liderando ese esfuerzo y acompañamos la gestión de cambio, pero no es porque a mí o al líder le haga sentido, es que le haga sentido la necesidad del cambio a los colaboradores, ¿no? Desde la cabeza, aplicar el ADKAR desde la cabeza, me encanta, ¿no? Transparencia, ¿no? Limitaciones actuales para trabajar, transparentando, eso está muy bien, siendo muy claros de cuáles son las limitaciones que tenemos actualmente y qué vamos a hacer para resolverlas. Para todo puede haber un plan y hay también tiempos, ¿no? Temas de tecnología, en temas de herramientas, en temas de procesos. Hay cosas que toman algo de tiempo, pero siendo vulnerarnos un poco, ¿no? Para generar esa conciencia, ¿no? Escucha activa, siendo equipo, motivación, buenísimo. Con todo esto podemos ir acompañando esta generación de conciencia, ¿no? Comunidad, buenísimo. Esto de la necesidad de cambio que la gente comparta, buenísimo, ¿no? Buenísimo, muy bien, ahí tenemos de conciencia. Ahora nos vamos al deseo. Hay varias fuerzas impulsoras del deseo que nos invita a que la gente tome su decisión personal de cambiar. Uno, la probabilidad de la ganancia o logro. La otra es el miedo a las consecuencias. ¿Qué pasa si no lo hago? También podemos atacarlo de diferentes formas y el miedo también es una de ellas. No se recomienda ser coercitivo, al contrario, buscar el estado futuro. Deseo de ser parte de algo, del pertenecer a algo que lo hablaban ustedes también desde conciencia, formar parte de algo, de un grupo. La alternativa es peor, ¿no? Y eso es, bueno, ante estas opciones, dar opciones, ayuda a que la gente tome la decisión de cambiar y sentido de pertenencia desde la solución, ¿no? Entonces, aquí para el deseo vemos varias fuerzas restrictivas, o sea, ¿qué nos impide que se genere el deseo, ¿no? Confort o seguridad, cambio no alineado, historias negativas, situación personal, cultura resistente al cambio. Entonces, en el deseo, ¿cuáles son las fuerzas que ustedes consideran restringe o impide el que la gente tome la decisión personal de cambiar? Impide el deseo para el entorno de trabajo híbrido. ¿Qué creen que impide el deseo? ¿Qué creen que impida que la gente tome la decisión? Fuerza de voluntad, ¿no? Y que la gente no lo tenga, la misma incertidumbre, ¿no? Valentía, ¿no? Malas experiencias previas, ¿no? La misma costumbre, ¿no? El mismo miedo a perderlo ya ganado, ¿no? Si ya lo había ganado, porque también está el caso de algunos que se movieron al 100% en trabajo remoto, que ahora regresemos a un entorno híbrido, donde un porcentaje sea regresar a las oficinas en un entorno seguro, pues eso también va a ser un cambio, ¿no? Falta de información, que también hay que escuchar a la organización, ¿no? Malas experiencias, ¿no? Valor adquirido, buenísimo, no tener lugar
de en casas para trabajar sin interrupciones. Ahí hay varias cosas que impiden, ¿no? Que impiden que las personas tomen la decisión personal de cambiar, de apoyar este entorno de trabajo híbrido. Buenísimo, ¿no? Aquí tenemos varias restricciones, varias fuerzas restrictivas. Ahora, todas estas experiencias pasadas, el mismo miedo, la incertidumbre, el espacio, ¿no? Que también algo podemos apoyar desde ahí, el entorno, en los lugares, ¿no? De trabajo, en entornos personales. Ahora, ¿cómo podemos superar estas fuerzas restrictivas? ¿No? ¿Cómo podríamos superarlos desde el deseo? ¿Y quién estaría en mejor posición para ayudarnos a movilizar el que las personas tomen esa decisión personal? ¿Cómo podemos apoyar a que la gente transite por su deseo, ¿no? Aplicándolo en un entorno de trabajo híbrido? Claros, congruentes, de los líderes. Buenísimo, buenísimo. Y también otro tip, más del 50% de la resistencia al cambio se encuentra en los mandos medios, ¿no? Entonces, ojo, tengamos cuidado. Hay un plan completo de gestión de cambio para mandos medios. Son pieza clave. Y también los gerentes supervisores son personas, ¿no? Entonces también es súper importante, ¿no? Generando confianza con ejemplo de los líderes, ¿no? Que venga de estos promotores, ¿no? Con ese sentido de urgencia, empoderándolos. Así podemos apoyar a que la gente transite por el cambio, que den el ejemplo. Buenísimo, ¿no? El que vean que su gerente, que su supervisor lo está haciendo, ¿no? En alta dirección, exacto, con el patrocinio, siendo el ejemplo, ¿no? El de los líderes, dándoles herramientas y conocimiento buenísimo. Y también esa certidumbre de que viene esta habilitación, de que se les va a seguir acompañando, pues impulsa, ¿no? Que eso ya es parte del knowledge, ¿no? En el modelo ADCAR, buenísimo, ¿no? Entonces, así es como podemos acompañarlo. Todo esto lo vamos a poner, se lo vamos a entregar en un documento resumido muy interesante. Ahora en el knowledge, en el conocimiento. ¿Cuáles son las fuerzas impulsoras del conocimiento? Capacitación, mentoría, acceso a información. ¿Qué restringe el que la gente tenga capacitación? O sea, que no adquiere el conocimiento. El tiempo, que no tenga la capacidad para recordar, para aprender, que los recursos sean insuficientes, que no haya acceso a la información. Entonces, ¿qué nos limita para que la gente tenga todo el conocimiento adecuado para trabajar efectivamente en un entorno de trabajo híbrido? ¿Cuáles son las fuerzas restrictivas? Si por favor pueden entrar a Polibi, ¿qué restringen el que la gente tenga el conocimiento? Y pensemos en el sistema operativo que vimos del trabajo híbrido. La gente tiene que aprender no solo la herramienta de colaboración, sino a veces muchas otras cosas. Le estamos pidiendo que la VPN, que el nuevo Knowledge Base, que la nueva forma de reclutamiento en el entorno híbrido, que los managers hagan entrevistas ahora de esta forma, que lo pongan en este repositorio, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuáles serán estas fuerzas que impiden? Presupuesto, ¿no? Hay que ser también muy creativos, ¿no? Trabajo profundo, ¿no? El no haber construido conciencia y deseo me encanta, buenísimo, ¿no? Que solo capacitan a los jefes y no a toda la organización, exacto, y no se cascadea, ¿no? Y claro que todas las organizaciones de entorno híbrido tenemos que capacitarlo de acuerdo a la necesidad de cada audiencia, obviamente, ¿no? Falta de convicción, planes de formación pensados en la presencialidad, exacto, entrenamiento en un mix, ¿no? Hay fuerzas restrictivas, ¿no? No haber diseñado el contenido, sistemas compartidos de información, o sea, vemos varios retos, varias fuerzas que impiden que la gente adquiera este conocimiento para el trabajo híbrido. Buenísimo, muchísimas gracias. Ahora, del knowledge, ¿cómo podríamos superar esas fuerzas restrictivas? ¿Cómo podríamos apoyar a que la gente tenga el conocimiento? Vean todas las características del sistema operativo híbrido, ¿no? ¿Cómo podemos superar esas barreras para que la gente tenga el conocimiento para trabajar adecuadamente en un entorno híbrido? ¿No? ¿Cómo? Hambre de aprender más, ¿no? Buscar, ¿no? El que sea de parte de ellos, me encanta generar este apetito, ¿no? Retándolos un poco, ¿no? Poniéndoles retos, ¿no? Buenísimo, ¿no? Facilitar las capacitaciones para todos, entrenamiento, píldoras, buenísimo, ¿no? Haciéndolo sencillo, ¿no? Para que lo puedan digerir, también tiene que ver con el lenguaje, incluirlo en su plan de desarrollo profesional, ¿no? Haciendo actividades pequeñas de transferencia, nuevas metodologías y comunicarlas y llevarlas a beneficios visibles, incentivándolos muy bien, diseñando mensajes para que lo reciban, reconocimiento, ¿no? Esto también apoya para que la gente sepa, y muchas veces el reconocimiento es a veces simbólico, ¿no? Es una estrellita, un tablero digital, etcétera,
que vayan construyendo. Esto va a impulsar el que la gente continúe aprendiendo de todo lo nuevo que estamos esperando en este entorno híbrido, el para qué, buenísimo, ¿no? Microlearnings, ¿no? Entonces, estas nuevas plataformas de contenido, pues impulsan a que ahora sean más diversificadas y capilarizadas en la organización. Buenísimo, ¿no? Ahora, ya dijimos que el conocimiento no es suficiente, que tenemos que llevarlos a la práctica, ¿no? ¿Y qué impulsa el ability? ¿Qué impulsa que la gente sea buena? Práctica, role modeling, ¿no? Que lo sigan sus líderes, acceso a herramientas, feedback, medición, retroalimentación. ¿Y qué restringe el que la gente sea buena? ¿No? Pues limitaciones personales, bloqueos, tiempo disponible para que desarrollen la habilidad, hábitos existentes, ¿no? Ahí vemos fuerzas que restringen, que limitan el que la gente sea buena frente al cambio, ¿no? Ahora, ¿qué creen, qué fuerzas restrictivas importantes vemos para la habilidad en un entorno híbrido? ¿Qué fuerzas restrictivas vemos para que la gente no sea buena viviendo, ¿no? Tiempos, muchas de las veces son cortos, ¿no? Práctica, ¿no? Casos de ejercitación, que no los desarrollamos, ¿no? Esos casos de práctica, ¿no? Que a veces decimos, lo lanzamos, mandamos un correo de 1000 renglones y ya con eso la gente va a ser buena, ¿no? Recursos, el mismo rechazo, que no trabajamos las 3 previas, ¿verdad? Recursos, facilidades tecnológicas, la misma desidia, ¿no? El por qué, ¿no? Por eso la importancia de la conciencia, ¿no? Y del deseo para ya llegar a estas instancias, ¿no? Falta de continuidad, exacto. Ver los cambios como solo el lanzarlos, ¿no? Y este punto lo alineo mucho con el tema de, no sé si lo han escuchado, el installation mindset, con el mindset de instalación. No, nosotros debemos de tener el mindset de realización de valor. La realización de valor se obtiene en el ability, cuando la gente lo hace y lo hace bien. Demuestra la conducta en cultura, en comportamientos, lo hace, ¿no? Entonces, aquí vemos varias fuerzas restrictivas. Buenísimo, muchísimas gracias. Ahora, todo esto lo vamos a recopilar como les comenté. ¿Qué podemos hacer para, pues, limitar o superar esas fuerzas restrictivas? O sea, ¿qué podemos hacer para quitar esas fuerzas restrictivas, limitarlas, ¿no? Superarlas y que la gente sea buena en un entorno de trabajo híbrido? Persistencia, follow-up, motivación, on the job training, exacto, training in the job, ¿no? O sea, aplicarlo a su día a día. A ver, en tu día a día que estás en el área comercial y que vas a tener que ocupar esta plataforma de VPN o de acceso para sacar la información para apoyar mejor a tu cliente, así es como lo haces en tu entorno. Versus tú que lo ocupas en un entorno, a lo mejor en un contact center, o tú que lo ocupas en un área de staff, de back office, etcétera, ¿no? Trabajo en equipo, dar soporte, generar confianza, mentoring, armar una red de mentoreo, ¿no? Interna, ¿no? El identificar quién puede ser un buen mentor, apoyar a que los líderes sean buenos mentores, coaching, exigir con amor, exacto, entender a la otra persona como un individuo, ¿no? Como un individuo, ¿no? Pero también ser claros, ¿no? En las expectativas, ¿no? En la expectativa, porque muchas de las veces no somos claros, esta disciplina, esta exigencia, ¿no? Buenísimo, ¿no? Considera la ejercitación dentro del plan, exacto, el ejercicio, ¿no? La práctica, observación y feedback continuos, buenísimo, ¿no? Estar observando y dar feedback. Si lo está haciendo, muchas de las veces no ponemos clara la línea de meta, no ponemos clara la barra para que las personas sepan que ya llegaron, ya la lograron esa barra, ¿no? Entonces la gente dice, soy bueno o no soy bueno. Luego a veces dicen, yo creo que sí soy bueno, pero nunca les dijimos exactamente qué esperábamos de ellos, ¿no? Entonces, buenísimo, tener claras, definidas estas líneas. Buenísimo. Y ahora, por último, el reinforcement. ¿Cómo aseguramos este reinforcement? Hay fuerzas impulsoras. Una muy fuerte es el reconocimiento, la celebración, ¿no? El mandarle una nota digital, un correo personalizado a esa persona. Medición visible del desempeño, que la gente se dé cuenta del resultado, el performance que está teniendo para la iniciativa o para la organización, ¿no? Rendición de cuentas, ¿no? Mecanismos establecidos de accountability, de rendición de cuentas. ¿Qué fuerzas restrictivas tenemos? Recompensas no significativas o no asociadas con el oro. Nuestro sistema de recompensas no está alineado a eso o no está instaurado un mecanismo en la organización. Falta de reforzamiento por los logros, consecuencias negativas, incluida la presión de compañeros para que no lo hagan, de los que se oponen, ¿no? Entonces ahí vemos fuerzas. Entonces, ¿qué fuerzas restrictivas vemos las más importantes para asegurar que este cambio sea sticky?
que este cambio se pegue, que este cambio perdure. ¿Qué creen que impida que este cambio perdura en el entorno híbrido? Veamos todo lo que está alrededor, liderazgo, cultura, ¿no? Abandonar después de enseñar. Exacto. ¿No? Que la cultura no favorezca, por ejemplo, el tema de reconocimiento, la envidia, ¿no? Buenísimo, no tener un plan de recompensas, buenísimo, ¿no? Que no esté definido en el plan estratégico, ¿no? Que no sea de alta relevancia, que no se le dé el peso, ¿no? Como tal, ¿no? La competencia insana, solo se verbaliza, etcétera, perfecto. Y no se reconoce lo positivo, ¿no? Falta de seguimiento, ¿no? Documentar las buenas prácticas, buenísimo, no se documentan, entonces pues no podemos compartirlas, ¿no? Y es que eso genera momento, ¿no? Cuando ya se está llevando a cabo, el decir que se logró en esta área por esta persona, en esta localidad, y cómo lo llevó, lo puede impulsar a la otra parte de la organización, en la otra geografía, ¿no? En el otro país o en la otra zona donde le estamos viviendo falta de interés, imposición, convencimiento, ¿no? No reconocimiento. Entonces, esas son las fuerzas que restringen el reforzamiento. Ahora, ¿cómo podemos superar esas fuerzas restrictivas del reforzamiento? ¿Qué podemos hacer para así lograr que se refuerce, que perdure en el tiempo? ¿Cómo podemos superar esas barreras, esas fuerzas que nos impiden el que continúe, ¿no? Siendo muy cercanos, ¿no? Exacto, sistematizando acciones de reforzamiento. O sea, todas nuestras iniciativas deben de tener un claro plan de reforzamiento todas, ¿no? Porque muchas de las veces está este installation mindset. Ya se dio la capacitación, ya se dio, ya terminó la iniciativa. No, tenemos que asegurar que la gente lo hizo, hay que reconocer, hay que dar seguimiento, hay que medir, ¿no? Mejora continua pidiendo feedback, ¿no? Dando visibilidad, ¿no? Gracias por tu trabajo. Eleva mucho, lo motiva, ¿no? Lo incita a que continúe, apoyo del sponsor, del CEO, ganando victorias rápidas, ¿no? Compartir experiencias, mostrar los progresos con un dashboard, con un indicador. Ahora tenemos estas herramientas maravillosas de inteligencia de datos, ¿no? Plan de crecimiento continuo, incluirlo, ¿no? Incluirlo en el pad de desarrollo y en el pad desde que entra una persona para que se institucionalice, ¿no? Y reforzar, me gusta mucho también que el reforzamiento se va dando a lo largo del cambio, ¿no? A veces no hay que esperar hasta el final, hay que reforzar los logros que se van dando durante el progreso del cambio. ¿No? Buenísimo, visibilidad, pues el CEO, perfecto, buenísimo. Todo esto lo vamos a consolidar, a tener en un documento para compartirlos, a enriquecer lo que estamos viviendo en temas de cambio en el ADCAR para este entorno híbrido. Muchísimas gracias por su participación. Entonces, todo esto lo que vamos a hacer es analizar estos patrones, consolidarlos y ponerlos en un formato muy interesante, se los vamos a mandar. Son 3 cosas, el ADCAR en one page, las preguntas que dijimos, y el análisis de toda la información que amablemente compartieron para enriquecer nuestros planes de cambio en nuestras organizaciones y aplicar ADCAR para el entorno híbrido que estamos viviendo o que estamos diseñando en la organización, ¿no? Entonces, los 3 puntos que cubrimos el día de hoy fue fundamentos de ADCAR, comentamos un poco de los retos compartidos que estamos viviendo en esta época y aplicamos ADCAR a este entorno híbrido, ¿no? Antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas, les hago la cordial invitación a aquellos que quieran profundizar en ADCAR, en gestión de cambio. Está la certificación internacional en gestión de cambio de PROSA y para México, Centroamérica, Cono Sur y España. España en un horario adecuado para España. En la misma fecha, del 9 al 11 de febrero del 2021, aquellos que estén interesados, estamos a sus órdenes. Aquí está nuestro correo de información, contacto@facultagroup.com. A sus órdenes, súmense a la comunidad de practicantes de gestión de cambio de prosa y reciben información, el portal con las herramientas está buenísimo. Y bueno, pues pasamos, si estás de acuerdo, Arturo, a la parte preguntas y respuestas. Aquellos que tienen algún comentario, pregunta, duda acerca, mi nombre es Víctor Romero, mi correo es victor.romero@facultagroup, a sus órdenes. Aquellos que tengan alguna duda, pregunta de lo que vimos, comentario, por favor, adelante, Arturo, si tenemos alguna para compartir un par con los asistentes y aparte de toda la información que vimos en la sesión. Muy bien, por ahí tenemos alguna pregunta, Arturo.
Buenísimo, Arturo, ¿estás por ahí? Si no, aquí yo voy viendo algunas de las preguntas. Aquí los pueden poner en el panel de preguntas del webinar. Ok, aquí veo una con respecto a la aplicación, a la medición. Ok, buenísimo. La pregunta es, ¿cómo mido el progreso No, claro, ¿cómo puedo medirlo? ¿Sí? ¿Ahí estás, bueno, Arturo? Sí, ahí te escucho, Arturo. bueno, Vic, ¿me escuchas? Sí, te escucho fuerte y claro. Bueno, Sí, sí, te escucho muy bien, Arturo. ok, tenemos aquí una Bueno, si gustan en lo que regresa Arturo, no sé si tiene una complejidad. La pregunta era, ¿cómo mido el ADCAR en la organización? Es muy buena pregunta. El ADCAR, como vimos, es un modelo de cambio individual. Aquí voy a prender tanto mi cámara. Como vimos, ADCAR es un modelo de cambio individual, secuencial, pero no lineal. O sea, en cualquier momento la gente puede regresar. A veces está cerca de la capacitación y se regresa a deseo, a conciencia. Entonces, ADCAR nos ayuda a medir el progreso. Pero también en el tema de medición, lo que les recomiendo para medir el progreso de ADCAR es primero definir estos hitos o milestones de ADCAR en su iniciativa, sea en Waterfall, en Agile, definan claramente cómo va a ocurrir el ADCAR, ¿no? Cuándo van a ocurrir estos milestones de ADCAR en su iniciativa. Y lo siguiente es ocupen, tener las baterías de preguntas que le vamos a mandar o una herramienta como el ADCAR Dashboard para ir midiendo por grupo impactado cómo se van dando el progreso de estos milestones de ADCAR. O sea, alineen su iniciativa de cambio con milestones de ADCAR, decreten cuándo quieren ver conductas observables, que ese es el ability, trabajen para atrás en Waterfall o Agile y después lancen una herramienta de los colaboradores para obtener cómo están. No les vamos a preguntar a los colaboradores, al equipo, oye, ¿tienes conciencia? ¿No? Vamos a levantar preguntas de por qué ahora y qué pasa si no, para entender si está clara la razón para ellos o no, y a partir de ahí, pues determinar si hay conciencia o no, así de cada uno de los elementos de ADCAR, ¿no? Buenísimo. No sé si Arturo ya estés por acá, porque creo que tienes unos problemas con tu audio. Si no, también ya estamos cerca del tiempo. La primera era cómo mido. A ver, estoy viendo otra acá. Muy bien. El otro es cómo lo llevo en actividades en la organización. También muy buena pregunta. Es cómo yo llevo el ADCAR a la organización. O sea, la organización está bueno que haya un lenguaje común, en los colaboradores se mandan medios del ADCAR. El ADCAR puede ser una excelente herramienta para los líderes para que faciliten el cambio de su gente, como facilitadores o coaches del ADCAR, pero ¿cómo llega a los colaboradores? O sea, ¿cómo lo aplico? Y aquí tiene que ver con los planes de cambio organizacional. Nosotros tenemos múltiples planes de cambio que apuntalan o despiertan diferentes elementos de ADCAR. Por ejemplo, nuestro plan de comunicación principalmente despierta conciencia y reforzamiento. Luego tenemos el plan de capacitación, debe de cubrir knowledge ability. El plan de manejo de resistencia, que se enfoca en entender y abordar los puntos del deseo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que nuestros planes de cambio organizacional son los que detonan o despiertan el ADCAR de los colaboradores. Son las actividades que despiertan el ADCAR de la gente, pero es importante entender cómo cambia el individuo para alinear los planes organizacionales con los planes de cambio individual, ¿no? Buenísimo. Muy bien, pues creo que tiene un pequeño problema aquí Arturo en entrar ahorita a la sesión. Y bueno, pues de mi parte, pues agradecerles por este espacio, por su atención. Hay tres cosas que les vamos a mandar. Les vamos a mandar la hoja de resumen de ADCAR, les vamos a mandar las preguntas de ADCAR y todas las ideas de crowdsourcing que nos compartieron. Vamos a incluirlas en un documento resumen de aplicación de ADCAR para el entorno híbrido. Les reitero la invitación a aquellos que quieran profundizar la certificación internacional de gestión de cambio del 9 al 11 de febrero del 2021. Tendremos participantes de múltiples países de América Latina, etcétera. Muy rico también la experiencia virtual de compartir en estas fechas y
pues estamos a sus órdenes y muchísimas gracias a todos por su participación. Muchísimas gracias.